Muy buenas noches, mi nombre es José de Jesús Vargas González con número de matrícula 25007816, nombre del asesor María Elena Santella Bardejo de la licenciatura en Derecho. Este es el módulo de Derecho Internacional, el reto 5, ¿qué reglas se rompen? Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la película Francotirador y es una película dirigida por Clint Eastwood. Y cómo esta historia se refleja con temas muy importantes del derecho internacional, como la soberanía de los países, las leyes de la guerra y el papel de los organismos internacionales. La película Francotirador cuenta la historia de Chris Kyle. Él es un militar de Estados Unidos. De hecho, fue el francotirador más importante y más letal de su historia militar. Pero no solo muestra sus habilidades en combate, sino también el lado humano, el sacrificio, el trauma psicológico y los dilemas morales que enfrentó durante y después de la guerra. Lo interesante de esta historia es que es basada en hechos reales y nos permite reflexionar sobre algo más allá de la vida de un soldado. Nos hace cuestionarnos si Estados Unidos, con su intervención en Irak, realmente respetó las normas del derecho internacional y la soberanía de los estados. En esta exposición les voy a hablar de 3 puntos principales. El primero, el respeto a la soberanía nacional. Segundo, las leyes internacionales que regulan los conflictos armados. Y el tercero, el papel de los organismos internacionales y lo que nos enseña la película sobre todo esto. Mira, la soberanía nacional, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas de 1945, uno de los principios fundamentales del derecho internacional es el respeto a la soberanía de los estados. Esto significa que ningún país tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otros sin autorización internacional, salvo en caso de legítima defensa. En la película pues vemos cómo Estados Unidos interviene en Irak bajo argumentos de proteger su seguridad nacional y luchar contra el terrorismo después del 11 de septiembre. Sin embargo, esa intervención fue muy polémica ya que no contó con un respaldo total del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto nos hace reflexionar si realmente se respetó la soberanía de Irak o fue una violación del derecho internacional. Segundo, las leyes y tratados internacionales. Otro aspecto muy importante son las leyes de la guerra, también conocidas como derecho internacional humanitario. Estas están recogidas principalmente en los convenios de Ginebra de 1949. Establecen que reglas para proteger a la población civil y a los prisioneros durante conflictos armados. Por ejemplo, en Francotirador hay muchas escenas donde se muestran familias iraquíes atrapadas en medio de los enfrentamientos. Esto refleja cómo en los conflictos modernos es cada vez más difícil distinguir entre civiles o combatientes. En el derecho internacional claramente dice que los ataques contra civiles están prohibidos. Pero en la película pues nos deja mucho que ver, ya que pues, en la práctica estas normas se violan constantemente. Además se muestra cómo la tensión psicológica de Chris Kyle, quien muchas veces debía decidir en segundos si una persona era un combatiente enemigo o un simple civil. Esto nos recuerda que la guerra no solo destruye ciudades, sino también estabilidad emocional y moral de quienes participan en ella. Y bueno, el tercero, organismos internacionales y la legitimidad de la guerra. Un punto clave en la legitimidad de la guerra de Irak, como mencioné antes, la ONU no respaldó totalmente para la invasión, lo que dejó en duda la legalidad de la intervención militar. Esto demuestra la debilidad de los organismos internacionales porque aunque existen para garantizar la paz y la seguridad mundial, muchas veces no tienen la fuerza suficiente para evitar que los países poderosos actúen por su cuenta. En la película se ve cómo los soldados cumplen órdenes y combaten, pero en un contexto donde las bases legales y éticas de esa guerra eran cuestionadas. Esto nos lleva a pensar que cuando se ignoran las normas internacionales, las consecuencias recaen directamente en la población civil y los propios soldados, que terminan marcados de por vida. Bueno, en conclusión, Francotirador no solo es una película de acción o un homenaje a un soldado, también es una invitación a reflexionar sobre
lo que significa la guerra y las consecuencias desde la perspectiva del derecho internacional. La historia nos demuestra que no respetar la soberanía nacional ni el derecho internacional tiene costos muy altos: destrucción de países enteros, pérdida de vidas inocentes y traumas que persiguen a los combatientes después del conflicto. En el derecho internacional existe para evitar principalmente estas situaciones, respetar los tratados como la Carta de la ONU o los convenios de Ginebra. No es un detalle menor, es lo que garantiza que las naciones puedan convivir en paz y que las guerras si ocurren, se desarrollen dentro de los límites éticos y legales. La película nos recuerda que el verdadero camino hacia la paz no es la fuerza militar, sino el respeto a la soberanía de los pueblos y las leyes internacionales que buscan proteger a toda la humanidad.